Hace aproximadamente 3 semanas salió la segunda parte de esta serie y por si no la han visto o necesitan un pequeño repaso, aquí está lo que ha pasado hasta ahora. Emprendimos un viaje que comenzó con las Fuerzas Armadas Británicas de la Segunda Guerra Mundial. Un joven físico llamado James Stanley Hay investigaba misteriosas interferencias en las instalaciones de radar costeras de Gran Bretaña y descubrió que no era el enemigo quien estaba detrás, sino el propio Sol. Este descubrimiento accidental abrió una ventana completamente nueva al universo, la radioastronomía. De repente, pudimos observar el cosmos no solo visualmente a través de nuestros telescopios, sino también escucharlo mediante antenas parabólicas. Aprendimos que el espacio no es en absoluto silencioso. Ya en la década de 1930, Carl Jansky notó un suave zumbido proveniente de la dirección de la Vía Láctea, y Groot Reber, un radioaficionado de Illinois, fue durante 6 años la única persona en el mundo que veía ese ruido. Lo cartografió sistemáticamente desde su patio trasero, financiándolo de su propio bolsillo, mientras sus vecinos pensaban que estaba loco. Luego conocimos a Jocelyn Bell, una estudiante de doctorado en Cambridge, que durante 2 años clavó estacas en el suelo y tendió cables para construir un enorme campo de antenas. En 1967, ella descubrió algo inusual en sus tiras de papel, una señal que se repetía cada 1.337 segundos tan precisa como un reloj atómico. Su asesor llamó a esta señal medio en broma LGM1 hombrecito verde. Lo que finalmente resultó ser un púlsar, una estrella colapsada que gira como un faro cósmico, fue discutido seriamente al principio como una posible señal de inteligencia extraterrestre. Y ahí está el núcleo del problema al que nos dedicamos en esta serie. ¿Cómo distinguimos una señal que proviene de un ser pensante de una que la naturaleza produce solo por física? Hemos visto cómo distinguir por qué la comunicación requiere necesariamente cambios y qué significa eso matemáticamente. Conocimos la ley de Zipf, esa huella estadística del lenguaje humano que aparece en cada libro, en cada idioma del mundo y que al mismo tiempo permite una imitación sorprendentemente buena por parte de la naturaleza. Porque los terremotos en la Tierra, los terremotos de magnetar en estrellas de neutrones, o las avalanchas de arena y muchos otros fenómenos puramente naturales generan la misma curva matemática sin cerebro alguno, sin ninguna intención. Así que la ley de Zipf por sí sola no sirve como filtro de inteligencia, la naturaleza puede imitarla. Y es precisamente aquí donde comenzamos hoy. Porque lo que realmente importa no es solo la estructura de una señal, sino su significado. Hoy se trata de la pregunta de qué es realmente el lenguaje y qué lo diferencia de un patrón físico, y qué separa una señal de un objeto inanimado, de una estrella de neutrones, de una nebulosa, de un magnetar y así sucesivamente, de una señal real e inteligente. ¿Dónde está el límite entre la física y la comunicación? Y una breve nota más sobre esta serie. No habrá una cuarta parte separada. He combinado la parte 3 y la 4 en un solo video para que el final de esta historia sea tan completo y redondo como tú y ella lo merecen. Así que hoy recibirán todo de una vez. Y ahora, sin más preámbulos, comenzamos con la parte 3. Aquí es donde entra Claude Elwood Shannon, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Shannon, nacido en 1916 en los Estados Unidos, ya había sentado las bases de la teoría de circuitos digitales a los 21 años en su tesis de maestría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Demostró que cierta lógica simbólica se puede realizar con interruptores eléctricos y así sentó las bases teóricas para cada computadora, cada teléfono inteligente y cada circuito digital que se ha construido desde entonces. Este trabajo es considerado como una de las tesis de grado más importantes del siglo, e incluso, tal vez, de toda la historia de la humanidad. En la década de 1940, aplicó su brillantez matemática en los laboratorios Bell a un nuevo problema: la descripción cuantitativa de la comunicación. Su ensayo, Una tecnología matemática, la teoría de la comunicación de 1948, estableció la teoría de la información como una disciplina independiente. Él siempre enfatizaba que no se trataba de información en el sentido coloquial, sino de la transmisión de información, señales, canales y ruido. Su colega de muchos años, Robert Fanot, recordó que Shannon consideraba que el término teoría de la información era muy engañoso, porque daba la impresión de que se podía evaluar el contenido de los mensajes con él.
De hecho, la teoría de la información trata exclusivamente las propiedades estadísticas de la transmisión, completamente independiente del significado de lo transmitido. Esta distinción entre la forma y el contenido de un mensaje es de importancia fundamental para nuestra búsqueda de inteligencia extraterrestre. Gracias por vernos. Podemos analizar las propiedades formales de una señal sin entender su contenido. Para nuestra pregunta, lo decisivo es que Shannon fue mucho más allá del análisis de frecuencia de símbolos individuales de ZIPF. Él consideró secuencias, pares de símbolos consecutivos, cadenas de 3, cadenas de 4 y así sucesivamente. Es decir, lo que los matemáticos llaman n-gramas. Estos se utilizan, por ejemplo, en la autocorrección y la predicción de palabras en los teléfonos inteligentes. El dispositivo analiza qué secuencias de palabras suelen ir juntas para predecir la siguiente palabra. También los sistemas de reconocimiento de voz como Siri o asistente de Google utilizan n-gramas para seleccionar la interpretación más probable de una oración hablada entre varias posibles. Lo que Shannon descubrió es profundo. Si se colocan pares de símbolos en lugar de símbolos individuales en el diagrama de frecuencias, la pendiente se vuelve más pronunciada. Con grupos de 3 se vuelve aún más pronunciada. Y así continúa mientras más largas sean las secuencias analizadas. La razón de esto radica en la previsibilidad interna del lenguaje. Cuantos más símbolos previos se conocen, más se reduce la cantidad de símbolos posibles que pueden seguir. En alemán, después de Q casi siempre sigue una vocal. Después de la palabra Bundes es muy probable que siga Kanzler, Liga, Tag o Land. Después del inicio de la frase Was hast du zum, con abrumadora mayoría siguen Frühstück, Mittag o Abend y al final gegessen. La cantidad de continuaciones plausibles se reduce drásticamente con cada palabra adicional. Shannon formalizó esta medida de sorpresa en una cantidad que llamó entropía, inspirándose en el término homónimo de la termodinámica. La entropía de Shannon mide esencialmente la cantidad de preguntas de sí o no que uno tendría que hacer para predecir el siguiente símbolo. En el caso de puro azar, por ejemplo, una secuencia de lanzamientos de una moneda justa, la entropía se mantiene constante en un bit por símbolo, sin importar cuántos lanzamientos anteriores se conozcan. Cada lanzamiento es independiente de los demás. El resultado de un lanzamiento anterior no predice nada sobre el siguiente o el que le sigue. Pero en el caso del lenguaje, la entropía disminuye a medida que aumenta la profundidad de la secuencia. Cuantas más palabras anteriores conozcas, más predecible será la siguiente. Él demostró esto con un experimento que estaba muy adelantado a su tiempo. Él intentó generar textos similares al inglés usando máquinas estadísticas simples, eligiendo letra por letra según las probabilidades conocidas. Con una profundidad de 1 que solo se basaba en la frecuencia de letras individuales, el resultado parecía una mezcla aleatoria de letras. Con una profundidad de 2 tomando en cuenta la letra anterior, empezó a aparecer cierta estructura. Grupos de consonantes y secuencias de vocales que recordaban vagamente al inglés. Con una profundidad de 3, los resultados ya parecían sorprendentemente convincentes. Especialmente cuando Shannon trabajaba con palabras completas en lugar de letras. Shannon señaló que, para una reproducción realmente convincente, habría que capturar las relaciones de largo alcance del lenguaje. Con esto se refiere a dependencias que abarcan cientos de palabras, ya que el inicio de un capítulo en un libro, por ejemplo, puede influir significativamente en el desarrollo del apartado o incluso en el final del libro. O la influencia del primer capítulo del guión en el que se basa este video sobre su final, en el cual retomo nuevamente la pregunta principal de este video y llego a una conclusión sobre la investigación del ráfaga rápida de radio que en 2017 sorprendió tanto a la comunidad astronómica. Para lograr algo así, su máquina necesitaría una memoria que en ese entonces parecía imposible. Sin embargo, veremos muy claramente al final de este video que esa fue una idea profética. Basándose en el trabajo de Shannon, el astrofísico Lawrence Doyle del Instituto Z, junto con la bióloga del comportamiento Brenda McCown de la Universidad de California, desarrollaron ese filtro de inteligencia que hoy se considera el enfoque más prometedor para identificar señales inteligentes. El concepto se puede resumir en un solo diagrama. En el eje vertical está la entropía de Shannon y en el eje horizontal la profundidad de secuencia, es decir, cuántos símbolos hacia atrás se considera el contexto.
Todas las señales conocidas que ocurren naturalmente, como los pulsares, el ruido térmico, las erupciones solares, incluso las complejas explosiones de magnetares, forman una línea plana en este diagrama. Conocer un símbolo o 5 símbolos no ayuda a predecir el siguiente. El lenguaje, en cambio, genera una curva descendente. Cuanto más profundo se observa, más predecible se vuelve la continuación. Solo un emisor inteligente, es decir, un sistema que genera reglas, gramática y por lo tanto significado, produce esta firma característica del perfil de entropía descendente. Para demostrar cuán universal es esta prueba, el equipo de Doyle la aplicó a la comunicación de los delfines. Los delfines nariz de botella, que es una especie de delfín, se comunican a través de un sistema complejo de silbidos. Y cuando los investigadores sometieron estos silbidos al análisis de entropía de Shannon, encontraron la misma curva descendente. Eso sucedió solo hasta el tercer o cuarto orden, mientras que el lenguaje humano muestra dependencias condicionales hasta el octavo e incluso hasta el 10º orden en algunos casos. Pero muestra que los mamíferos acuáticos pueden comunicarse entre sí con un máximo de 5 silbidos o chasquidos consecutivos. Doyle lo había ilustrado de manera clara. La entropía humana de 9º orden significa que la falta de contexto de más de 9 palabras destruye la relación condicional entre las palabras. Entonces se vuelven prácticamente aleatorias y cualquier palabra encaja. Tomemos un ejemplo y veamos qué sucede cuando aumentamos gradualmente el contexto. Con un pequeño hueco de solo 3 palabras entre un verbo significativo como ver y un objeto como perro, el contexto sigue siendo lo suficientemente fuerte. Y vio un perro. Vio un perro limita claramente los posibles adjetivos. Callejero, ladrador, pequeño, todos suenan plausibles, pero la selección es limitada porque las palabras circundantes aún condicionan la palabra que falta. Aumentemos la cantidad de palabras entre la primera y la última palabra de la oración, por ejemplo, salió a la calle y vio perro. Las conexiones ya se vuelven más abiertas. Ya no se puede decir con certeza si es un extraño o su propio perro. La dependencia condicional comienza a desmoronarse porque hemos introducido más contexto y salir a la calle nos da una escena que influye en lo que sucede. Si ampliamos el contexto e introducimos más palabras, la conexión casi se rompe por completo. Por ejemplo, la anciana abrió lentamente la puerta, salió a la calle y vio perro. Al agregar la información de que se trata de una anciana y que obviamente está abriendo la puerta de su departamento o de su casa, se separa casi por completo la relación entre el inicio de la oración y la última palabra, perro. En los espacios entre y vio y perro podría estar perfectamente a su vecino que justo estaba con su pequeño blanco o un grupo de niños que llevaban un perro herido o, para su sorpresa, ni siquiera uno solo. Dependiendo de cuál de estos contextos esté en el espacio, el adjetivo que falta sería blanco, herido o ninguno. Y el comienzo de la frase, la anciana abrió lentamente la puerta, no nos da ninguna pista sobre cuál de ellos es más probable. Eso es exactamente a lo que se refiere Shannon con entropía máxima. La dependencia condicional que normalmente mantiene unida al lenguaje simplemente desapareció debido al gran vacío y cualquier palabra encaja igual de bien. De manera fascinante, las vocalizaciones de los delfines jóvenes no siguen el patrón de distribución de Zipf que muestran los animales adultos. Al igual que los niños pequeños humanos, primero balbucean. La producción temprana de sonidos tanto en niños pequeños como en delfines jóvenes no obedece a la ley de Zipf. No es sino hasta alrededor de los 2 años de edad que los silbidos de los delfines jóvenes adquieren las características estadísticas de la comunicación de los delfines adultos. Adquieren la pendiente de -1 como un niño que aprende gramática. 2 especies que no comparten un ancestro común desde hace más de 90 millones de años muestran en su comunicación la misma firma matemática de la adquisición del lenguaje. Eso es un fuerte indicio de que el análisis de entropía de Shannon mide algo fundamental sobre la comunicación. Algo que no está ligado a la biología de una especie en particular. Eso es precisamente lo que hace que la caída de la entropía de Shannon sea el filtro más convincente hasta ahora para detectar inteligencia.
Toma cualquier señal recibida, divídela en unidades en sus límites naturales, ordénalas por frecuencia y verifica la pendiente de Zipf como un filtro preliminar. Luego se mide la entropía con profundidades de secuencia cada vez mayores. Si disminuye, es posible que una mente pensante haya estado involucrada en la generación. Doyle mismo lo expresó así. Si recibimos una señal de banda estrecha que muestra una pendiente de Zipf de -1 y una disminución de las entropías de Shannon de orden superior, entonces habremos presentado la prueba. Y todo eso sin entender ni una sola palabra del idioma extranjero, sin conocer su cultura, sin saber nada sobre la biología del emisor. Frank Drake, el presidente del Instituto SETI, calificó el trabajo de Doyle como un gran avance para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y Drake sabe de lo que habla. Ya en la primera reunión de SETI, en 1961 en Green Bank, el neurocientífico John Lilly había propuesto estudiar el lenguaje de los delfines para prepararse para el contacto con una inteligencia extraterrestre. Pero durante décadas, los intentos siguieron siendo anecdóticos y nunca se cuantificaron. Fue hasta que Doyle aplicó la teoría de la información que la investigación sobre la comunicación animal finalmente se conectó con la investigación del SETI sobre una base matemática sólida. La elegancia del enfoque radica en que mide exactamente lo que distingue a la comunicación de cualquier otra cosa: la creciente previsibilidad que surge cuando un sistema no opera al azar, sino que sigue reglas. Cuando posee gramática, aunque no conozcamos esa gramática. Doyle también aplicó la prueba a señales de púlsares. ¿El resultado? Los púlsares no obedecen la ley de Zipf. Sus señales no forman una línea recta en el diagrama logarítmico. Y su entropía de Shannon se mantiene plana en todos los niveles de secuencia. El filtro funciona. Reconoce el lenguaje como lenguaje y la naturaleza como naturaleza. Sin importar si el hablante es un humano, un delfín, un ser hipotético de otro planeta o tal vez simplemente una señal de un pulsar. Pero el trabajo fue aún más allá. El equipo de Doyle también estudió los cantos de las ballenas jorobadas y en el proceso hizo un descubrimiento notable. Las ballenas jorobadas tienen suficiente estructura sintáctica en sus cantos para restaurar la comunicación que ha perdido hasta el 40% de su contenido de señal debido al ruido, ya sea por botes u otros sonidos. Eso significa que su comunicación contiene redundancia, es decir, palabras que en realidad son innecesarias, tal como ocurre en los idiomas humanos. Eso se parece al lenguaje humano, donde uno todavía puede entender una oración incluso si faltan algunas palabras. Esta redundancia es otro indicador de comunicación estructurada y por lo tanto otro parámetro que se podría aplicar a una señal extraterrestre. También es notable lo que el filtro revela sobre la jerarquía de los sistemas de comunicación terrestres. El lenguaje humano muestra la mayor complejidad a través de dependencias condicionales hasta el 8º o 9º orden. La comunicación de los delfines alcanza el 3er o 4º orden. Las señales químicas de las plantas, que Doyle también ha analizado, están aún por debajo de eso. Surge un espectro de complejidad comunicativa que permite comparar diferentes especies en una sola escala. Así tenemos una especie de sistema de coordenadas universal para medir la inteligencia comunicativa, que no está limitado ni al lenguaje humano ni a la biología terrestre. La señal recibida en agosto de 2017 FRB 170827 cumple primero un requisito fundamental que faltaba en todas las señales cósmicas conocidas anteriormente y que al mismo tiempo es la condición más simple para la comunicación. Cambia. Mientras que un pulsar late como un metrónomo y solo puede decir «estoy aquí, pero no tengo algo que comunicar», este estallido lleva diferentes intensidades en sus subcomponentes, intervalos de tiempo variables y duraciones cambiantes. Algunos elementos individuales se repiten parcialmente, casi como símbolos distinguibles en un sistema de escritura desconocido. La señal se eleva claramente sobre el ruido de fondo cósmico, al igual que sus predecesoras.
pero está lejos de ser uniforme. Precisamente esta característica lo convierte en el primer candidato en la historia de la radioastronomía que cumple con la condición mínima formal de toda comunicación, al menos dos estados distinguibles en sucesión variable. El análisis de Zipf de los elementos recurrentes también muestra esa curva cóncava en el diagrama logarítmico, que es la marca matemática de la comunicación humana, y por lo tanto se diferencia fundamentalmente de la curva suavizada de las señales de radio naturales. Y sin embargo, la naturaleza es una falsificadora talentosa. Ya lo hemos escuchado, la ley de Zipf por sí sola no sirve como filtro de inteligencia, porque la criticidad autoorganizada de los magnetares durante los terremotos de estrellas de neutrones produce la misma distribución de ley de potencias solo por física pura, sin ninguna mente ordenadora. La prueba decisiva y más estricta sería el filtro de entropía de Shannon. Si la entropía disminuye con el aumento de la profundidad de la secuencia, entonces posiblemente estuvo involucrado una mente pensante en su creación. Todos los fenómenos naturales conocidos, desde púlsares hasta erupciones solares y estallidos de magnetares, muestran una línea de entropía plana en todas las profundidades de secuencia. El lenguaje, en cambio, genera una curva descendente. Pero es precisamente aquí donde el conocimiento comprobado empieza a guardar silencio. Los autores del artículo científico original sobre FRB 170827 describen que las modulaciones espectrales de la señal posiblemente se generaron en la región de origen de la ráfaga o en su entorno inmediato, es decir, como un efecto natural de propagación. Pero hasta ahora, el filtro de entropía de Shannon, según Doyle, no se ha aplicado a esta señal en la ciencia publicada. Quizá ese sea el hallazgo más emocionante de todos. No es una respuesta sino una laguna. La primera señal en la historia de la radioastronomía que cumple con los requisitos formales para la comunicación aún espera la única prueba que podría distinguir entre un fenómeno natural y una inteligencia. La pregunta de si FRB 170827 pasaría el filtro de Shannon, es decir, si su estructura interna lleva la firma característica de un sistema guiado por reglas y poseedor de gramática, no es una pregunta respondida, sino una cuestión científica abierta. Y eso la hace aún más apremiante, porque las herramientas existen. El método está desarrollado, calibrado con delfines y ballenas jorobadas y probado rigurosamente con púlsares y señales de ruido. Lo que falta es la aplicación. Sería, por expresarlo con una imagen, como si hubiéramos recibido la que posiblemente sea la carta más importante de la historia de la humanidad, pero aún no la hemos abierto. Pero reconocer una inteligencia, por supuesto, es solo el primer paso. Incluso si supiéramos que una señal proviene de una inteligencia, ¿cómo podríamos alguna vez comprender lo que significa? Aquí la historia nos lleva una vez más de regreso a Shannon y su observación de que la frecuencia en un idioma puede interpretarse como probabilidades. Shannon reconoció el potencial, pero también notó las limitaciones de su época. Para una modelación realmente profunda, se necesitaría una máquina con una capacidad de almacenamiento inimaginable en ese entonces. Una máquina que pudiera almacenar y procesar probabilidades condicionales a lo largo de cientos de palabras. Casi 70 años después de la investigación de Shannon, esta máquina existe en forma de grandes modelos de lenguaje y hardware de computadora muy potente. Las llamadas inteligencias artificiales, también conocidas como grandes modelos de lenguaje o IA, son, desde un punto de vista técnico, simplemente enormes redes neuronales con miles de millones y quizás hasta billones de parámetros, entrenadas para una sola tarea: predecir la siguiente palabra cuando ya se han dado otras palabras, frases y párrafos completos. Y eso es precisamente la realización de la visión de Shannon. No es una profundidad de 3 o 9, sino miles de palabras de contexto. Ejemplos. El mecanismo Transformer que Vaswani y sus colegas presentaron en Google en 2017 permite a estos modelos captar dependencias lingüísticas a lo largo de distancias arbitrariamente largas. Lo que los investigadores descubrieron en el interior de estos modelos toca algo casi filosófico. Cada palabra que conoce un modelo de lenguaje está representada por un punto en un espacio de alta dimensión, donde cada eje codifica una propiedad semántica abstracta. Las palabras con significados similares terminan en regiones vecinas. Aún más fascinante, las relaciones entre las palabras se codifican como direcciones en este espacio.
El vector de rey a reina apunta en la misma dirección que el de hombre a mujer. El modelo ha interiorizado el concepto abstracto de género como una operación geométrica sin haber leído nunca una definición de ello. Y estas estructuras aparecen en cada idioma que el modelo ha aprendido. La palabra japonesa para frío está en la misma posición relativa respecto a caliente que su equivalente en alemán o suajili. Mientras más grande es el modelo, mayor es la calidad de esta alineación. Como si una comprensión más profunda del lenguaje automáticamente llevara a una geometría más universal del significado. Los modelos no traducen buscando palabras en un diccionario, sino haciendo que las formas geométricas del significado se superpongan. Ese es un proceso que recuerda sorprendentemente a superponer dos mapas que muestran el mismo paisaje desde diferentes perspectivas. Este mismo principio ahora se aplica a señales que hasta ahora no hemos podido descifrar. El ejemplo más ambicioso es el proyecto SETI, Cetacean Translation SETI, una iniciativa de investigación interdisciplinaria con la participación de varias organizaciones en la que más de 50 expertas y expertos de 8 disciplinas diferentes colaboran. Investigan, por ejemplo, si descifrar la comunicación de las ballenas podría algún día otorgar a estos animales protección legal como seres sintientes que se comunican. ¿El objetivo? Descifrar la comunicación de los cachalotes, lo que National Geographic describió como probablemente el mayor proyecto de comunicación interespecies, es decir, de comunicación entre diferentes especies, en la historia. Estos enormes mamíferos marinos no solo tienen los cerebros más grandes de todos los seres vivos del planeta, sino que también viven en grupos familiares matrilineales muy unidos que permanecen juntos durante generaciones. Frente a la isla caribeña de Dominica vive una población de alrededor de 200 individuos a quienes Shane Giro, jefe del Departamento de Biología de SETI, conoce individualmente desde hace más de 20 años. Su comunicación acústica consiste en secuencias rítmicas de chasquidos, llamados codas. Son secuencias cortas de impulsos cronometrados con precisión, generados por labios fónicos especializados en sus enormes cabezas. El chasquido es reflejado y enfocado por el órgano spermaceti, ubicado en la parte frontal de la cabeza. El equipo SETI se acerca a estos animales de manera constante sin métodos invasivos. No hay muestras de sangre ni etiquetas con arpón, en su lugar usan drones no invasivos y sensores que se desprenden solos de la piel después de unas horas. Esta postura ética ha llevado a una relación de confianza notable. En julio de 2023, el equipo observó el nacimiento de un cachalote, el momento más vulnerable de todos, que las ballenas permitieron incluso en presencia de los investigadores. Los datos recopilados fueron entregados a investigadores del MIT. Aplicaron métodos de aprendizaje automático a más de 9.000 de estas codas. El resultado, publicado en 2024 en la revista Nature Communications, fue notable. Los patrones de clics varían sistemáticamente según el contexto de la conversación, contienen elementos combinatorios e incluso muestran características que recuerdan al lenguaje humano. Reconocieron el principio de que unidades simples, que por sí solas no tienen significado, se combinan para formar combinaciones con significado, así como los sonidos B, U, C, H, que por sí solos no tienen sentido, se convierten en la palabra con significado butch. Además, las ballenas aparentemente no solo modulan el ritmo, sino también el timbre de sus clics, creando niveles adicionales de significado. Comparado con el lenguaje humano, sería como si en su comunicación existieran cosas similares a las vocales. El equipo SETI también ha desarrollado un modelo basado en transformadores que puede generar codas de ballenas sintéticas. Muchos investigadores consideran esto como un paso metodológico decisivo. Porque si un modelo ha captado la estructura estadística de una comunicación tan profundamente que puede producir imitaciones convincentes, evidentemente ha internalizado las reglas subyacentes. Este proceso recuerda al experimento de generación de letras de Shannon, solo que con una complejidad que el propio Shannon no podría haber imaginado. El siguiente paso planeado son los estudios de reproducción en los que se les reproducirán a las ballenas codas sintéticas para ver si se puede cerrar la brecha entre el reconocimiento estadístico de patrones y la comprensión real.
La analogía con la búsqueda de inteligencia extraterrestre es evidente y los involucrados la utilizan conscientemente para investigar la comunicación de las ballenas. En ambos casos, tanto en el de los extraterrestres como en el de los cachalotes, no entendemos el contenido, no tenemos un diccionario común y solo podemos guiarnos por la estructura matemática de la comunicación. Y por primera vez en la historia, contamos con una herramienta que permite reconocer la forma de un idioma sin conocer su contenido. Y no a través de vocabulario compartido, sino mediante la geometría del significado. Así que en este momento nos encontramos en un cruce extraordinario. Los investigadores que buscan señales extraterrestres y los científicos que trabajan en inteligencia artificial se enfrentan a la misma pregunta sin respuesta. ¿Qué significa descubrir inteligencia fuera de nuestra propia experiencia? Las herramientas existen y cada año se vuelven más poderosas. Tenemos filtros que se basan en una teoría de la información sólida y funcionan independientemente de cualquier conocimiento sobre la cultura emisora. Filtros que fueron calibrados con delfines y ballenas jorobadas y que ya han demostrado que pueden separar el lenguaje del ruido sin necesidad de entenderlo. Tenemos máquinas que pueden revelar la geometría oculta de la comunicación sin comprender su significado. Y tenemos radiotelescopios cuya sensibilidad crece exponencialmente. El Square Kilometre Array, que actualmente se está construyendo en Australia y Sudáfrica, el telescopio FAST chino, con sus 500 metros de diámetro, que está en pleno funcionamiento desde 2020, el CHIME canadiense, que solo en sus primeros años ha registrado cientos de nuevas ráfagas rápidas de radio. Eso es más que todos los telescopios anteriores juntos. De 2007 a 2017 se descubrieron en total alrededor de 30 FRBs. CHIME multiplicó esa cifra en cuestión de meses y publicó su primer catálogo con más de 500 eventos. Así que estamos en una era en la que la cantidad de datos crece más rápido que nuestra capacidad para analizarlos completamente. Una situación que incluso exige métodos de aprendizaje automático. Y sí, soy consciente de que la inteligencia artificial es mal vista por muchos de ustedes. Y con razón. La IA nos ha traído muchas desventajas sociales en muchos casos. Desde publicaciones falsas en redes sociales, avatares de IA que imitan a personas, deepfakes de celebridades y políticos, hasta una avalancha de imágenes basura que saturan las líneas de tiempo de las redes sociales y los estados de WhatsApp de los miembros de la familia. Esta tecnología está cambiando fundamentalmente a la humanidad en este momento. Por eso es importante dejar algo en claro. La inteligencia artificial puede ser utilizada muy bien en la investigación para descubrir patrones que una sola persona o incluso todo un equipo de investigación no sería capaz de encontrar. No quiero ser un defensor de la IA y rechazo rigurosamente su uso, especialmente en el ámbito creativo. Nunca la voy a usar para generar videos, crear una voz en off falsa o incluso dejar que un chatbot escriba mis textos. Pero reconozco el valor de la IA para la ciencia. Y especialmente en el campo de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar enormemente a los investigadores. Ahora que ya dejamos atrás este desahogo sobre la IA, quiero volver a la señal más famosa en la historia de SETI y aplicar lo que hemos escuchado hasta ahora a la señal WOW. Esa señal que lo empezó todo y que hasta hoy no ha encontrado explicación. El 15 de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio recibió una señal extraordinaria, fuerte y de banda estrecha cerca de la línea de hidrógeno de 1420 MHz que duró aproximadamente 72 segundos y alcanzó una intensidad de unas 30 veces por encima del ruido de fondo. Jerry Eman, quien revisó las impresiones unos días después, rodeó la secuencia de caracteres 6EQUJ5 con un bolígrafo rojo y escribió la palabra que desde entonces se considera el nombre de la señal WOW. La señal tenía las características esperadas de un posible origen no terrestre y no del sistema solar, pero nunca volvió a ser detectada a pesar de numerosas observaciones de seguimiento. Eso es todo por si no recuerdan la primera parte de este documental que salió hace unas semanas. ¿Pero qué significa si miramos la señal WOW a través de la lente de Zipf y Shannon?
A primera vista parece cumplir con todos los requisitos. Es de banda estrecha, se encuentra exactamente en el agujero de agua cósmico, se eleva claramente por encima del ruido de fondo y se pudo descartar que fuentes terrestres como estaciones de televisión o satélites fueran el origen. En otras palabras, no es ruido. Pero aquí la analogía con el lenguaje termina de manera muy abrupta, porque la señal wow es, en esencia, un solo pulso suave. Una curva de intensidad que sube, alcanza un punto máximo y luego vuelve a bajar. Exactamente como cabría esperar del barrido giratorio de un telescopio ante una fuente puntual en el cielo. No hay una subestructura interna, no hay elementos distinguibles, no hay una secuencia de impulsos diferentes y, por lo tanto, nada que se pueda registrar en un diagrama de Zipf o someter a un análisis de entropía de Shannon. Para aplicar Zipf se necesitan símbolos recurrentes con diferentes frecuencias. Para aplicar Shannon se necesitan secuencias cuyos elementos estén en dependencia condicional entre sí. La señal wow no ofrece ninguna de las dos cosas. Estadísticamente hablando es una sola palabra. Y de una sola palabra no se puede destilar ninguna gramática. Existe en la antesala de la anomalía prefiltrada con distinción, pero falla incluso antes de la puerta de entrada del verdadero filtro de inteligencia. No porque sea de origen natural, sino porque es demasiado corto, demasiado aislado y demasiado carente de estructura como para poder analizarlo. Sigue siendo una anomalía enigmática. Una pista admitidamente muy tentadora sobre una posible comunicación extraterrestre que al mismo tiempo subraya la dificultad de clasificar correctamente señales que no se repiten. Pero lo especialmente notable es el descubrimiento, a lo largo de décadas de investigación, de que algunas ráfagas rápidas de radio aparecen de manera periódica. El FRB 180916, por ejemplo, muestra un ciclo de aproximadamente 16 días. 4 días de actividad, luego 12 días de silencio. Eso podría indicar un sistema binario o un mecanismo de emisión con un reloj interno. Para los investigadores de SETI, eso es tanto fascinante como instructivo. Incluso la periodicidad compleja, es decir, señales que se repiten en un cierto patrón, no son suficientes como indicador de inteligencia mientras existan explicaciones astrofísicas naturales disponibles. Por eso necesitamos las herramientas más profundas de Zipf y Shannon, que no buscan regularidad, sino el tipo específico de irregularidad que solo una mente inteligente puede generar. Y precisamente por eso la señal wow es tan instructiva. Nos muestra que incluso la señal más famosa en la historia de SETI no cumple con los requisitos básicos para la prueba decisiva. No porque sea muy poco, sino porque hay muy poco de eso, porque es una señal única. Así que la pregunta ya no es si tenemos los medios técnicos para reconocer una señal inteligente. La pregunta es si el universo tiene una para nosotros. E incluso si existen argumentos plausibles de que podríamos estar solos, deberíamos seguir buscando, especialmente en ese caso. Porque esta pregunta es de suma importancia. Nos ayuda a calibrar nuestro lugar en el cosmos. Nos dice quiénes somos, y solo eso hace que la búsqueda valga la pena. No importa lo que encontremos al final. Piensen un momento en la magnitud de eso. Si recibiéramos una señal cuya entropía de Shannon disminuyera con la profundidad de la secuencia, digamos, hasta el 30º orden, ¿qué significaría eso? Doyle mismo se hizo esa pregunta. El lenguaje humano, y esto ya lo hemos escuchado varias veces, llega hasta el 8º o 9º orden. Los silbidos de los delfines llegan hasta el 3er o 4º orden. Una civilización con entropía de Shannon de 30º orden produciría oraciones que rebasarían por completo nuestras capacidades cognitivas. Doyle mismo da un ejemplo de una oración gramaticalmente correcta, pero que para nosotros ya no es comprensible. Mañana a esta hora él habrá tenido que haber pescado. Ya 3 saltos temporales anidados sobrecargan la memoria de trabajo humana. Imagínense 30 de esos. Sabríamos que estamos tratando con una conciencia increíblemente diferenciada. Una mente cuyos pensamientos se desarrollan en estructuras para las que nuestra comprensión no tiene equivalente. Sobre todo si no entendiéramos ni una sola palabra de ese idioma y comunicación extraños. Quizá esa sea la enseñanza más profunda de toda esta historia. Reconocer la inteligencia y entender la inteligencia son 2 cosas completamente diferentes. El primer paso de reconocerlo ya lo tenemos al alcance.
gracias al trabajo de Shannon, Zipf, Doyle y sus sucesores y sucesoras. El segundo paso, el de entenderlo, lo estamos practicando ahora mismo con los chasquidos de los cachalotes frente a Dominica, con los silbidos de los delfines en el Golfo de México, y con las estructuras y capas ocultas, redes neuronales que nosotros mismos construimos, pero cuyas representaciones internas apenas estamos empezando a descifrar. Y algún día, tal vez estos dos hilos se unan cuando una señal proveniente de las profundidades del espacio pase por el filtro de entropía, y nuestras máquinas comiencen a intuir en sus patrones la geometría de un pensamiento ajeno. Lo que suceda después no podemos predecirlo, pero el simple hecho de que hayamos desarrollado las herramientas para hacer esta pregunta ya es una respuesta a otra, quizá aún más profunda. La pregunta de si vale la pena ser un ser curioso en un universo inconmensurable. Hay un aspecto filosófico notable en toda esta historia que fácilmente se pasa por alto. Hemos construido máquinas que modelan el lenguaje prediciendo la siguiente palabra. Esa es exactamente la tarea que Shannon formuló en 1948, pero que consideró imposible debido a la memoria virtual necesaria para ello. Y estas máquinas han desarrollado en su interior estructuras geométricas que representan el espacio del significado. Estructuras que aparecen en cada idioma y que permiten traducir entre lenguas intermedias sin haber visto jamás un diccionario. Eso sugiere una hipótesis fascinante. Quizá exista algo así como una geometría universal del significado, una estructura matemática que no está ligada a una biología específica, a una cultura específica o a un planeta específico. Si eso es cierto, entonces la capacidad de reconocer esa geometría sería en verdad la piedra de Rosetta para cualquier forma imaginable de comunicación, ya sea terrestre o extraterrestre, biológica o artificial. El viaje que emprendimos en este video comenzó con una casualidad durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con un físico que buscaba interferencias enemigas y en su lugar encontró el Sol. Nos llevó a una joven que analizaba a mano tiras de papel de varios kilómetros con señales y al hacerlo descubrió objetos que revolucionaron la física, aunque le negaron el premio Nobel y la pasaron por alto injustamente. Nos llevó a un lingüista que encontró un patrón universal en la frecuencia de las palabras y a un teórico de la información que sentó las bases matemáticas sobre las que hoy se sostiene todo. Eso abarca desde la compresión de datos de su servicio de streaming hasta la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Nos ayudó a entender por qué la naturaleza produce leyes de potencias que se parecen de forma engañosa al lenguaje y por qué necesitamos un filtro más profundo. Uno que examine la estructura de secuencia de una señal y busque ahí la huella de una mente ordenadora. Y terminó con cachalotes frente a una isla del Caribe, cuyos chasquidos nos muestran que la comunicación, la estructura y quizá incluso el significado no son privilegios exclusivos de nuestra especie. Cuando la próxima generación de radiotelescopios capte la siguiente señal, entonces las herramientas estarán listas. Diagrama de Zipf, diagrama de Zipf, entropía de Shannon, y quizá por primera vez, una máquina que reconoce en la geometría de la señal los contornos de un idioma que ningún humano ha hablado jamás. ¿Y cómo sería recibir una señal así, que pasara con éxito todos los filtros y pruebas? Lo he ilustrado a continuación. A todos los que rechazan la ciencia ficción, les pido que se permitan esta breve historia de ciencia ficción, o mejor dicho, esta idea. Escriban en los comentarios si les gustan este tipo de reflexiones y si debería usarlas más seguido en el futuro. Es una mañana de martes en marzo del año 2047 cuando el Square Kilometer Array sudafricano marca una anomalía en su flujo de datos proveniente de la estrella Tau Ceti. Al principio parecía una más entre cientos de otras anomalías que el algoritmo envía diariamente para revisión humana. Tau Ceti, la estrella similar al Sol en la constelación de la ballena, a solo 12 años luz de la Tierra y uno de los objetivos más observados por la investigación SETI durante décadas, no es un objetivo desconocido. Frank Drake ya en 1960 apuntó un telescopio hacia esa estrella como parte del proyecto OSMA. No escuchó nada.
En las décadas siguientes, generaciones de astrónomos y astrónomas escucharon en la misma dirección, registraron las fluctuaciones periódicas de la estrella y refinaron los candidatos a planetas en su zona habitable. Publicaron estudio tras estudio, artículo tras artículo sobre Tau Ceti e IF como posibles mundos habitables. Y siguieron sin escuchar nada más que el suave zumbido del ruido de fondo cósmico. 87 años después del primer intento de Drake, una estudiante de doctorado llamada Yuki Tanaka está sentada frente a su pantalla en el Karoo sudafricano. Bebe su tercer café y revisa la lista de anomalías. Se detiene en una. La señal está exactamente en 1420.405 MHz. Es de banda estrecha, viene de la dirección de Tau Ceti y se ha estado repitiendo durante al menos 3 horas en un patrón que ni el algoritmo ni la estudiante de doctorado habían visto antes. Los primeros 18 meses después del descubrimiento son una historia de vacilación colectiva. La señal se comparte internamente, se revisa, se pone en duda y se vuelve a revisar. Es lo suficientemente de banda estrecha como para descartar cualquier banda ancha natural en el centro. No proviene de un púlsar conocido, ni de un magnetar, ni de una erupción solar. Es estable, recurrente y se puede localizar claramente fuera del sistema solar. Aún así, la comunidad científica es cautelosa, porque ya ha experimentado demasiadas falsas esperanzas. Solo cuando un equipo independiente en el telescopio FAST en China confirma la señal y un tercer equipo del Observatorio Green Bank de Virginia Occidental la confirma, se cataloga oficialmente como TCE-1, emisión 1 de Tau Ceti. Ahora comienza el verdadero trabajo. Los sistemas de análisis asistidos por computadora comienzan a descomponer la señal en sus componentes. Identifican unidades recurrentes, las ordenan por frecuencia y las representan en el diagrama de Zipf. El resultado causa un gran impacto en la comunidad científica. La curva es cóncava. La pendiente en el diagrama logarítmico es de 1.07 y es casi idéntica a los valores del lenguaje humano. Y luego, semanas después, el análisis de entropía de Shannon. La entropía disminuye a medida que aumenta la profundidad de la secuencia. Los órdenes 3, 4 y 5 siguen disminuyendo más y más y más. En el orden 7 también. En el orden 9 alcanza un valor que es exactamente igual al del lenguaje humano. En el orden 11 sigue disminuyendo. TC1 no es ruido. No es un magnetar. No es un pulsar. Es algo que piensa. Lo que las científicas y los científicos descubren en los meses siguientes es, al principio, tan insignificante que casi pasa desapercibido. Al final de cada ciclo de señal incompleto, después de unas 27 horas de transmisión ininterrumpida, sigue un segmento más corto, estructuralmente completamente diferente. Este segmento no está construido con la misma lógica estadística que el cuerpo principal de la señal. Es más simple, repetitivo, casi primitivo en su estructura de repetición. Un lingüista del MIT es el primero en notar lo que es. Es una especie de llave. Los Tau Cetia, así es como se les llama extraoficialmente a los posibles seres, han adjuntado a su señal una introducción que no está pensada para ellos mismos, sino para cualquiera que escuche y aún no tenga un idioma en común. El segmento comienza con relaciones matemáticas simples. Números primos, secuencias de números primos, progresiones geométricas, luego constantes físicas, incluyendo aproximaciones reconocibles para la velocidad de la luz y la constante gravitacional, codificadas como relaciones entre elementos de la señal. Luego sigue una capa que al principio deja perplejos a los astrónomos. Secuencias que resultan ser relaciones de frecuencias, incluyendo la línea de hidrógeno de 1420 MHz como punto de referencia. Eso es, como sabemos, como una medida cósmica de referencia que ambas partes deben conocer, tanto la humanidad como los seres de Tau Ceti. Capa por capa, el sufijo construye un puente de conocimiento compartido. Matemáticas, física, luego algo que parece una correspondencia de símbolos con significados. Una especie de gramática autorreferencial que explica cómo funciona la gramática de la señal principal.
Es como la piedra de Rosetta, una antigua tablilla egipcia de piedra que fue encontrada por soldados napoleónicos en el siglo XIX. Fue encontrada en el siglo XIX y permitió finalmente descifrar los jeroglíficos egipcios. Esta piedra tenía 3 alfabetos diferentes. Jeroglíficos, el griego antiguo que aún se podía leer y el demótico que todavía se usaba. Gracias al griego antiguo y al demótico, se pudieron comparar los textos y, por primera vez, descifrar los jeroglíficos egipcios que hasta entonces eran ilegibles. Pero en la señal no había una piedra física, sino una piedra de Rosetta hecha de lógica. Supone que el receptor entiende qué son los números, qué son las frecuencias y qué significa cuando dos cosas son iguales. Estos requisitos son modestos, son universales. Y son suficientes para descifrar el mensaje de Tau Ceti. Se requieren 4 años de intensa colaboración internacional. Lingüistas, matemáticos, criptógrafos, teóricos de la información, neurocientíficos y especialistas en aprendizaje automático de 37 países trabajan arduamente en este proyecto de investigación, hasta que se descifran las primeras unidades de la señal principal. Los resultados no se publican en un comunicado de prensa, sino en un informe de trabajo de 600 páginas que contiene más signos de interrogación que afirmaciones. Pero algunos pasajes empiezan a aclararse y se van definiendo con creciente certeza. Los tausetianos no se describen primero por lo que son, sino por lo que perciben. El primer concepto identificado con certeza es más o menos traducible como aquello que cambia. Este es un término en este mensaje que aparece en las primeras páginas del texto descifrado con una frecuencia que parece convertirlo en el elemento más fundamental de su comunicación. ¿Comparable con la palabrita ist en alemán? El segundo concepto es más difícil de captar. Una unidad que no significa ni yo ni nosotros, sino algo intermedio. Un sujeto que designa individualidad y colectividad al mismo tiempo, como si para la distinción que nosotros damos por sentada simplemente no tuvieran un equivalente. Y luego, en un apartado que se discute durante meses, aparecen 3 unidades sobre las que se habló intensamente y que más o menos dicen: los hemos estado observando durante mucho tiempo. Ustedes transmiten. ¿Se escuchan? Lo que revela el desciframiento progresivo sobre los Tausetia es vertiginosamente extraño. No son seres de la superficie. El planeta del que supuestamente proviene la señal se encuentra en el límite interior de la zona habitable de Tau Ceti y debido a su composición mineralógica posee una tectónica mucho más activa que la de la Tierra. Es un mundo de erupciones, roca fundida y constante transformación. Los tausetianos, hasta donde los científicos han podido reconstruir, no se adaptaron a una superficie estable, sino al cambio mismo. Aparentemente no existen como cuerpos discretos y definidos, sino como procesos distribuidos. Son portadores de información que se extienden a través de un medio que los descifradores inicialmente llaman sustrato y que posiblemente corresponde al océano de su planeta. Pero una red global electroquímicamente activa en la que lo que nosotros llamaríamos individuo se parece más a un remolino local en una corriente planetaria que a un organismo definido. No experimentan el tiempo como una línea, sino como algo que a los traductores les parece más una estratificación. Los estados pasados en el sustrato se conservan como capas geológicas en la corteza de la Tierra y son accesibles al mismo tiempo, como si no existiera el olvido. Solo la profundidad del tiempo, la memoria y el ahora. Los conceptos de muerte, nacimiento y memoria parecen no tener equivalente en su comunicación. Lo que ellos conocen en su lugar es un término que se traduce como dilución. Los investigadores humanos lo entienden como la disminución lenta de la intensidad de un remolino hasta que se disuelve en el sustrato. No hay fin, no hay comienzo. Solo cambios de concentración en el sustrato. La noticia se publica el 14 de septiembre de 2051 y no como una conferencia de prensa dramática, sino como una publicación conjunta de 200 investigadores en la revista científica Nature, acompañada de una breve declaración de las Naciones Unidas.
La reacción del mundo es, como muchos lo describirán después, sorprendentemente moderada, pero está marcada por una profundidad que solo se desarrolla en los años siguientes. No hay pánico, ni disturbios religiosos, ni colapsos en las bolsas de valores, aunque todo eso se teme en las horas posteriores a la publicación. Lo que sucede en cambio es más difícil de nombrar. Una especie de pausa colectiva. Un respiro de toda la especie. Escuelas de todo el mundo interrumpen sus clases. En las ciudades, la gente se reúne en las plazas sin que nadie los haya convocado y juntos miran al cielo nocturno. Filósofos y filósofas que durante décadas habían escrito sobre la cuestión de la vida extraterrestre se dan cuenta de que sus argumentos no los habían preparado para la realidad. Teólogos debaten públicamente sobre lo que esto significa para la naturaleza de la vida. Llegan a respuestas tan diversas como las religiones de las que provienen. Y luego, después de unas pocas semanas, la vida continúa. Porque eso es lo peculiar de un momento que lo cambia todo. No lo cambia todo de inmediato. Más bien, cambia la base sobre la que se sostiene todo lo demás. Y este cambio continúa. Lento, invisible a lo largo de generaciones. La señal de Tau Ceti no cambia el mundo en el sentido de que al día siguiente comience una realidad diferente. La cambia en el sentido de que una pregunta que la humanidad se ha hecho durante milenios finalmente ha sido respondida. No estamos solos en el cosmos. A solo una docena de años luz de distancia existe otra inteligencia, aunque particularmente extraña. En lugar de la pregunta sobre si estamos solos en el cosmos, surgen preguntas más profundas. En las décadas posteriores al primer desciframiento, la comunicación se intensifica. Cada señal tarda 12 años en llegar a Tau Ceti. ¿Y otros 12 años para que llegue una respuesta de regreso? Un diálogo a esta distancia no es una conversación, sino una correspondencia. Es muy lenta, pausada, llena de vacíos que deben llenarse mediante la interpretación. Y sin embargo, el vocabulario compartido crece. De una traducción tentativa surge una comprensión paciente. De la comprensión surge, después de varias décadas, algo que uno puede llamar con cautela conocimiento. Los tausetianos describen su historia. Una civilización que es más antigua que el Homo sapiens por un factor que los investigadores aún no pueden determinar con certeza, pero al menos 20 veces más antigua. Ellos cambiaron su mundo, su sustrato, su propia naturaleza. Y luego, en una transmisión que llega a la Tierra en 2083 y cuya descodificación toma 3 años más, hay un pasaje para el que nadie está preparado. Los tausetianos describen una vez más ese estado que llaman dilución del sustrato. Ese es el término que los primeros traductores ya consideraban obsoleto, pero que en realidad significa algo así como disolverse en el todo. Y describen cuándo ocurre este estado. Cuando el cambio se vuelve demasiado rápido para permanecer en el sustrato, cuando un remolino se adelanta a sí mismo. El mensaje que los científicos y científicas finalmente traducen por consenso en los años 2086 y 2087 dice lo siguiente, tan preciso como lo permiten 12 años luz y 2 conciencias completamente ajenas. Más o menos así. Hemos observado cómo surge la complejidad. Hemos observado cómo termina. El final nunca viene desde afuera. Siempre ocurre cuando un sistema deja de escucharse a sí mismo. Somos antiguos en términos de profundidad. Llevamos dentro de nosotros lo que fue, como una capa, no como un recuerdo. El recuerdo presupone el olvido. Nosotros no olvidamos, nos diluimos. Un remolino que olvida el sustrato del que está hecho sigue cambiando. Cambia tan rápido que lo que fue ya no está contenido en lo que será. Eso no lo llamamos muerte, lo llamamos dilución sin retorno. ¿Hemos observado civilizaciones que dejaron de preguntar? Eso es lo mismo que dejar de escuchar. Quien ha dejado de escuchar ya se está diluyendo, aunque todavía sea ruidoso. Especialmente cuando todavía es ruidoso. Han aprendido a escuchar su propia voz entre el ruido. Este momento no es el final de una búsqueda. ¿Es el comienzo de la pregunta más difícil? ¿También escuchan el sustrato en el que giran?
Los hemos estado observando durante mucho tiempo. Ustedes transmiten. Pero se escuchan a sí mismos, escuchan